Ya no. Tiene una fortuna que ha hecho a base de un esfuerzo, de un tiempo, de que le fue bien en alguna inversión de negocio, etcétera, etcétera. En general, ¿en quién pensarían? Carlos Slim. Carlos Slim, ¿quién más? De Elon Mark, Musk. el que hizo Facebook. Muy bien. ¿Quién más? Bill Gates. Sí. Ok. Luis Manuel Reyes. Ok, ahorita te pongo, Luis Manuel. En general, nosotros podemos imaginarnos a muchas personas que tienen una riqueza, que tienen una posición económica, y hay una revista que se especializa en ponerlos siempre a los más ricos del mundo, la revista Forbes, donde nos dice en base a qué hicieron sus fortunas y cómo las han ido catalogando y haciendo crecer. Hay un proceso de inversión en el que todos los seres humanos están basados, que es en el compro y vendo u ofrezco un servicio, y a partir de ofrecer este servicio o un producto, estas fortunas van creciendo día con día. Si se le tuviera que hacer una pregunta a uno de ellos de cómo alguien puede llegar a ser tan rico como usted, y podrían contestarnos: trabajando más que los demás, gastando menos que los demás. Esto te permite empezar a acumular recursos e invertir. ¿Qué otra respuesta agregarían ustedes? Pues podría ser tener mentalidad emprendedora y dejar de ser nada más que un simple operario o algo así, ¿no? Podría ser tener mentalidad emprendedora. En general, podríamos decir que la respuesta es invertir, ¿sí? Mientras nosotros invertimos, vamos a poder obtener una ganancia y tener un resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la mejor fórmula para combatir la pobreza? ¿Quién me dice cuál sería la mejor forma? Dejar de pensar como pobre. ¿Y cómo se deja de pensar como pobre? ¿Qué hay que hacer para dejar de pensar como pobre? Pues pensar ahora sí que como los inversionistas, ¿no? Digamos que eh, invertir en, no sé, en bienes raíces, pues sí, dejarse de estar quejando de que no tenemos dinero y mejor buscar la forma de hacerlo, ¿no? Maestra, Mande. el dejar de ser como asalariado, pues, o sea, como perderle el miedo a emprender, pues, a, a hacer tú algo aparte. A generar, ¿verdad? Aprender a generar No dinero. ser conformistas, maestra. No ser conformistas. En México solo hay dos clases sociales. No es cierto que hay tres. Hay dos. Hay ricos y hay pobres. Pero la clase media es la que tiene un poquito más de capacidad de adquisición, de compra. Es la que, a diferencia de la pobre, de la clase que es conformista, exactamente, esta no es conformista y se prepara para tratar de ser un poco mejor. La única fórmula real para combatir la pobreza es generando riqueza, y esto es a base de trabajo y esfuerzo o emprendimiento. Tener ideas, invertir y discernir qué es lo que estas ideas para ver cuáles son las más factibles. La única fórmula de generar riquezas es en la empresa, y la empresa es además el medio de inclusión del individuo al desarrollo. Las opciones para generar riqueza se basan en los recursos. Todos tenemos que ofrecer un recurso
o todos compramos recursos y todos ofrecemos estos recursos o bienes y servicios. En base a esto, los recursos se clasifican en recursos de consumo. Por ejemplo, ¿cuáles serían? La ropa y los alimentos. Sí, así es. ¿Qué más? Maestra, ¿cuál era la pregunta? Todo lo que nos rodea son recursos, ya sean recursos que son servicios o que son bienes, ¿sí? Estos recursos se clasifican en recursos de consumo. ¿Cuáles serían estos recursos de consumo? ¿Qué ejemplos? Ya nos dijeron que la ropa y la comida, ¿qué más? Es todo La aquello que comida nos sería genera como una la necesidad. canasta básica, ¿no? Ajá, la canasta básica es todo aquello que, ¿qué, perdón? Que nos genera una necesidad. El agua, el jabón, el shampoo, la ropa, los rastrillos, todo lo que nos rodea es un bien de consumo, que yo lo puedo convertir en una inversión. Si yo los compro y los vendo, sería una inversión. Y las inversiones se dividen en dos tipos, las especulativas y las productivas. Una inversión especulativa es la que no voy a hacer de momento, sino que puedo plantearla, pensarla y luego llevarla a cabo. O incluso la que me aviento y compro y invierto en algo y después, pues a ver qué pasa, ¿no? Sin tener bien claro el panorama de hacer un estudio de mercado, un análisis donde me permita ver si voy a vender o no voy a vender, si tengo competencia o no, si mi manera de invertir es la adecuada o si el producto que yo quiero vender o el servicio que quiero dar es el adecuado para la zona donde yo estoy. Y los recursos de reserva, así se clasifican todos estos recursos. Recursos son todo lo que nos rodea, independientemente de que nosotros los consumamos, los compremos o los vendamos. Y tener recursos de reserva, incluso, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, ¿verdad? Bueno, características de las inversiones productivas y especulativas. Una inversión productiva es la que yo les decía que vamos a hacer inmediatamente. Tengo el dinero y voy y me compro un coche, como es lo que hacen los ricos, por eso hay dos clases sociales en México, ¿no? Los ricos tienen para comprarse coches todos los días y no les duele porque ellos están generando más del doble del valor del coche, o incluso cantidades estratosféricas, donde para ellos es como quitarle un pelo a un gato. Entonces, a ellos no les implica un cambio en su economía el gastar en un coche o en una joya carísima porque tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Y eso se hacen directamente en el momento. Un ejemplo de una inversión especulativa, ¿quién me lo puede dar? Invertir en la bolsa, maestra. Ajá, sin saber si vamos a obtener alguna ganancia o no. Otro, uno real de empresa pequeña. Pues a las inversiones a nuevos proyectos. ¿Cómo haciendo qué, Javis? Bueno, pues digamos que uno te da una idea de un nuevo proyecto y ya está a tu consideración si le ayudas o no. Mm, bueno, tú dices como inversionista, ya tal como inversionista. Sí, es especulativo. Otra en general sería, por ejemplo, Doña Mari, ¿no? Doña Mari vende lotes, por ejemplo, o tamales, no sé. Vamos a decir que vende tamales. Y resulta que hace una vaporera con 100 tamales. Se va y los vende y cuando termina, porque ya tenía un trabajo previo de que había hecho difusión
en todo el barrio, toda la colonia que iba a vender tamales, todos los estaban esperando, los compran, se terminan temprano, los vende todos y al día siguiente doña Mari dice, bueno, pues voy a hacer 130 tamales porque ayer acabé con 100 y resulta que vende 70. Esa es una inversión especulativa. Lo correcto era que se hubiera quedado haciendo 100 tamales y que si no se vendían, tratara de colocar los otros 30, ya fuera con sus vecinas, con parientes, con lo que sea, para recuperar la inversión, pero no alocarse, que es lo que generalmente muchas empresas hacen. Es como cuando en los desperdicios vemos que se genera en la producción un exceso de inventario. ¿Por qué? Porque nos alocamos creyendo que vamos a vender de más y decimos, pues bueno, vamos a producir más, al cabo, mi cliente número tal me va a pedir, si me está pidiendo 200 piezas en diciembre que se venden más, me va a pedir 400 y eso, pues, más con esta pandemia tenemos claro de que no es seguro, ¿verdad? Llena de seguro en cuestión de inversiones. Entonces, estas inversiones especulativas, pues, no nos llevan a grandes resultados. Las características es que tienen una fuente de ganancia con un valor agregado porque es en el momento en el que yo decido invertir lo voy a tener y ya no tengo solo mi dinero, sino que ya tengo el producto. La inversión especulativa es la variación de precios en el tiempo y el espacio. Por ejemplo, voy a comprar algo que a lo mejor a cierto tiempo que yo estoy pensando en comprarlo, pues ya se devaluó, ya va a costar menos y mi tiempo ya fue más grande para conseguirlo. Los factores de éxito en una inversión productiva son la empresarialidad, la organización, los recursos naturales, tener una buena infraestructura, recursos humanos estables y concretos, no estar rolando personal, una dirección, una tecnología concreta, etcétera. Y en una inversión especulativa, pues es información privilegiada por intuición, el capital disponible de cierto modo, pero a lo mejor a cierto límite de tiempo. Y las características de operación es que la inversión productiva es continua y la inversión especulativa es puntual. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. No, maestra. Muy bien. Riesgos. Los riesgos son de inversión productiva los niveles de utilidad menores a los esperados por inversiones y costos de operación más altos y o los ingresos más bajos. Las pérdidas pueden llegar a ser totales porque muchos de los conceptos de inversión no son tangibles o su valor de recuperación es muy bajito. Y la inversión especulativa es una variación de precios insuficiente o en dirección contraria a lo esperado. En general, la pérdida es parcial, pues los bienes que se adquieren no se deprecian y si esto ocurre, se da de baja en proporción a la depreciación que exista. El tiempo para invertir, para la decisión de invertir, puede tomarse en una productiva semanas o meses y en la inversión especulativa horas o días. Los estudios de preinversión en una productiva son amplios, detallados, en un horizonte de estudio de mediano y largo plazo. Y en la inversión especulativa son muy concretos. Información privilegiada, intuición, generalmente de un muy corto plazo. ¿Sí? Bueno, para que yo pueda identificar el origen de las ideas de una inversión, es como todo método científico, todo parte de un problema, de una observación y de un producto. Entonces yo me observo algo, quiero hacer algo, quiero invertir, quiero ganar y quiero obtener un resultado. Entonces en base a esto veo el problema, me identifico con los antecedentes del problema y veo cuál es mi entorno, en qué consiste, qué causas, qué consecuencia, qué importancia va a tener esta inversión para que yo pueda generar una oportunidad de dónde esté mi negocio, por qué existe, cómo se puede aprovechar y cuál es la importancia. Un buen vendedor no es aquel que termina con todo su producto después de batallar horas y horas. Un buen vendedor es aquel que le crea la necesidad desde su primer cliente de comprarle lo que éste vende. Las soluciones preliminares
las características que éstas tengan, las soluciones relevantes y las ideas de inversión relevantes son los que van a dar el parámetro general de todo en lo que yo tengo que invertir. Y para esto es necesario que ustedes sepan manejar los conceptos básicos de lo que es macro y microeconomía para proyectos de inversión. Durante la unidad 2 vamos a utilizar un software que es el Project Gantt. Es gratuito, lo maneja el INEGI y a partir de este organismo vamos a entrar a la plataforma y vamos a poder calcular en general las cantidades y proyectos, proyectar la inversión de lo que vamos a desarrollar. Entonces, como primera actividad, espero que tengan donde anotar, si no los espero, les doy unos minutitos para que anoten por favor cuáles son los conceptos que para mañana ya tienen que tener. Les repito, tienen que tener una portada con todas las características que tiene una portada, la actividad número 1 que se llama macro y microeconomía para proyectos de inversión. Esa es actividad número 1. ¿Ya anotaron todos? Macro y microeconomía para proyectos de inversión. Recuerden que las participaciones se toman en cuenta en las tareas. Evaluamos el ser. Si ustedes se conectan a clase y están, pues me están hablando de que tienen responsabilidad, de que hay disciplina. Si están participando es porque les interesa aprender y porque están poniendo atención. Y eso lo voy a tomar en cuenta implícito en tareas en el ser, ¿ok? Entonces, esta primera actividad, ustedes Maestra, mandé. ¿me puede repetir el título de la actividad, por favor? Sí, claro que sí. Es tarea número 1 o actividad número 1, macro y microeconomía para proyectos de inversión. Gracias, maestra. De nada. Y el primer concepto que ustedes tienen que investigar es macroeconomía. El segundo, microeconomía. La 3, ¿cuáles serían los conceptos económicos globales? Repito, ¿cuáles serían los conceptos económicos globales que afectan un proyecto de inversión? Perdón, maestra, se le trabó. ¿Conceptos qué? ¿Cuáles serían los conceptos económicos globales que afectan a un proyecto de inversión? Gracias. 4, de nada. ¿Qué es un ¿Afectan a qué, proyecto, maestra? a un proyecto de inversión? Gracias. De nada. 4, Producto Interno Bruto, ¿qué significa que es? Cinco, ¿a qué se refiere el término inflación? Seis, ¿a qué se refiere el término impuestos? Maestra, ¿lo quiere a mano? Ahorita les digo. Esperen. ¿Qué es un balance comercial? ¿Y qué es el Producto Nacional Neto?
Ahora sí. Pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en su libreta, donde ustedes se acomoden, pero de una vez les digo, tareas copiadas, porque luego copian exactamente hasta las mismas faltas de ortografía, y se nota, luego se nota. Esta vez no voy a entrar en disyuntivas de deme chance, es que me lo pasó, es que estaba ocupado, es que no quiero estar batallando, y yo creo que ya están demasiado grandecitos, y si encuentro dos iguales, elimino los dos, o los tres, o los cuatro iguales, y no entro, nada más les pongo 0 y les digo por qué, ¿ok? Maestra, Mande. pero de la fuente donde lo estemos sacando, ¿sí podemos copiar y pegarlo o lo tenemos que parafrasear? Es lo que quiero, que lo lean y que ustedes me lo expliquen, me lo parafraseen, me den su concepto ustedes, porque los van a manejar perfectamente. Entonces, el día de mañana que nos unamos a clase, si es mañana o es el viernes, no me acuerdo. La siguiente clase, los voy a preguntar, los vamos a manejar y vamos a estructurar la última parte de esta actividad. Por eso les dije que no la iban a subir. ¿En qué consiste la siguiente actividad? Pregunto los conceptos, después van a desarrollar un ejemplo donde me apliquen todos estos conceptos. ¿En qué aplica? ¿Qué les cobran? Todo lo van a desarrollar en general, ¿sí? Y ahí no me importa si la evidencia de la tarea está estructurada primero en Word y luego se les hace más fácil estructurarlo en su libreta, escribirlo y le toman la foto y me lo agregan todo en un mismo documento, lo pueden pegar en Word y subirlo en la tarea. ¿Sí me expliqué? ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer? Esta tarea comprende 2 clases para que se pueda estructurar. Sí, maestra, está bien. Disculpa, ¿para Sí, maestra. el último concepto? Sí, claro que sí. Los voy a repetir otra vez todos, ¿ok? Para que chequen si los tienen completos. Y váyanlo aventajando, les digo, lo pueden ir haciendo en la libreta y le toman la foto, hacen la portada en Word, van pegando y si lo quieren hacer de una vez en Word, irlo leyendo y yo se los voy a ir preguntando y me lo van a decir con sus palabras. Porque yo sé perfectamente que ustedes agarran el celular, yo pregunto, le preguntan a Google, ya lo verificaron y me lo leen. Y lo que quiero es que ustedes me lo expliquen, que ustedes lo puedan dominar, ¿ok? Entonces, los conceptos son, primero, ¿qué es macroeconomía? Después, microeconomía. Tres, ¿cuáles serían los conceptos económicos globales que afectan a un proyecto de inversión? 4, ¿qué es el Producto Interno Bruto? 5, ¿qué es la inflación? 6, ¿a qué se refiere el término impuestos? 7, ¿qué es un balance comercial? 8, ¿qué es un producto nacional neto? 9, ¿qué son las tasas de interés? ¿Ok? ¿Todos lo tienen ya? Pero contéstenme, porque luego no me contestan y siento que estoy hablando con la pared y si no voy a tener que hacer que todos prendan cámaras para ver que todos están. Sí, maestra, ya lo tenemos. Sí, maestra, Yo tengo ya una duda. quedaron. A ver, ¿cuál es la duda? Muy bien. O sea que también, también lo puedo redactar en digital, no hay problema. Sí, está bien. Como a ti se te Y, facilita.
Y aparte, ¿va a postear la actividad en Teams o...? Sí, ahorita como la estamos trabajando práctica, esto es un trabajo de clase, no es propiamente una tarea como tal, porque se supone que en presencial estaríamos ahorita sacando los conceptos de unas hojas que yo les iba a dar para estructurar un mapa mental por equipos, donde todos los equipos me van a explicar con sus puntos de vista un ejemplo donde después de darme los conceptos, todos me iban a hacer un ejemplo por equipos de donde aplica el Producto Interno Bruto, la inflación, una macroeconomía, una microeconomía, qué es lo que van a hacer por separado, pero lo estamos haciendo aquí pues un poco más lento porque es individual para que les quede claro. Entonces, la primera parte es que ustedes manejen estos conceptos, los lean, redactar con sus propias palabras, ¿sí? Me los van a parafrasear. Después de tener estos conceptos en la clase de mañana, yo voy a terminar de explicar qué son los proyectos de inversión, cuáles son sus, cómo identificar las áreas o los enfoques para estos proyectos de inversión y después de tener un diagnóstico de todo esto, desarrollar un ejemplo cada uno de ustedes de donde aplican estos conceptos junto con otros que yo les voy a dar. Son 5 más para que los agreguen directamente y podamos desarrollar el ejemplo. Después de desarrollar el ejemplo, terminan la tarea, pegan las evidencias, las suben a Teams y ya quedaría listo. Esta es como una actividad. ¿Sí? Ok, maestra, está bien. Está bien. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, maestra, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es como tal, un proyecto de inversión? Es un conjunto de actividades interrelacionadas dirigidas hacia una meta o un objetivo en común, implementando un periodo de tiempo dado con una cantidad predeterminada de recursos, metas, más recursos, más actividades, más tiempo. Conjunta antecedentes técnicos, económicos, sociales que permiten establecer la factibilidad, la rentabilidad y el riesgo de la inversión, en base a la toma de decisiones y orientar la acción. Hasta aquí estaría concreto el tema de hoy. Todas estas acciones, las metas, los recursos, las actividades y el tiempo están determinados en gran parte por los conceptos que ustedes van a investigar. En la clase del día de mañana yo voy a preguntarles a cada uno de ustedes ejemplos, definiciones y ustedes me los van a poder dar conforme su investigación. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra, Perfecto. claro. Bueno, a ver, ¿quién quiere hacer el resumen de lo que aprendimos el día de hoy? O les digo yo, Luis Ángel. ¿No está? ¿Ya se fue? Gerardo. Manda, maestra. ¿Me puedes hacer el resumen de lo que aprendimos en la clase del día de hoy, por favor? Pues en esta clase comenzamos a quien dice a entender el concepto de inversiones y qué más puede ser los dos tipos de inversiones que existen, la inversión productiva y la especulativa, que una es a mediano plazo y a largo plazo, que es la productiva, y quien dice se enfoca más en el valor agregado del producto, y la inversión especulativa es a corto plazo, en cuestión de días u horas. Y no sé, en este caso, cuando dijo la inversión especulativa, se me vino mucho a la cabeza muchas de las aplicaciones actuales, maestra, de que si especulas en una cuestión de un rango de unos minutos o segundos, y pues
puedes perder la inversión o ganar cierto porcentaje. Bueno, se me vino ese Ajá. ejemplo de la nada. Y una inversión productiva, pues pueden ser las acciones de una gran empresa como Facebook, Zoom o Apple o la Coca-Cola, Ujú. que tienen dividendos y todo eso. Y Ajá, otra muy cosa bien. sería, obviamente hacer un estudio o como venía en una diapositiva, un génesis del proyecto de inversión, que cuáles serían las causas o las consecuencias y efectos que provocaría la inversión del nuevo producto, bueno, hacia el nuevo producto, perdón, en el mercado. Ujú. Así es. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Dudas, chicos? No, maestra. Bueno, perfecto. Pues No, esta es una maestra, todo breve, bien. perfecto, Carlos. Esta es una breve introducción a todo lo que es análisis de proyectos de inversión. Sí los tengo que ver toda la semana, esta y la siguiente, porque, bueno, o sea, sí en esta semana la otra clase, porque nos faltan varios conceptos y tenemos que terminar con esta actividad para seguir. Son 16 horas y es mucha teoría. Entonces vamos a tratar de hacer actividades como lo estamos haciendo ahorita para no saturarlos de leer, definir, contestar cuestionarios nada más y así, ¿ok? Entonces, pues sería todo por hoy. Si no hay más dudas, vemos la siguiente clase, la programo y el material va a estar en archivos, el programa y la presentación del día de hoy, por si quieren consultarlo. De igual manera voy a subir en Word la actividad para que vean en qué consiste con el nombre y todo, actividad 1, ¿ok? Sí, maestra, muy bien, gracias. Gracias a ustedes por asistir y pues que pasen buena Gracias, noche. maestra. Buenas noches. Bye. Buenas Maestra. noches. Buenas Bye. noches. Gracias, maestra. De nada, que descansen.